Alemania corre el riesgo de una crisis que hará temblar a toda Europa. De hecho, el país que durante años fue la locomotora de Europa, hoy está en medio de una combinación de bajo crecimiento, crisis industrial y una extrema derecha que avanza. Con alternativa para Alemania, que en las elecciones de 2025 llegó al 20.8%, con un aumento de más de 10 puntos porcentuales respecto a 2021, convirtiéndose así en el segundo partido del Bundestag alemán. Pero el problema es que Alemania es la economía más grande del continente y es la principal financiadora de la Unión Europea, así que si Berlín se vuelve inestable, las consecuencias las paga toda Europa. Justo cuando Rusia, China y Estados Unidos son cada vez más amenazantes. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y realmente me hace muy feliz, pero no están suscritos al canal. Así que si aprecian mi contenido, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. La fuerza de Alemania siempre se ha basado en una economía capaz de producir bienes de alto valor agregado, venderlos en todo el mundo y transformar ese poder industrial en influencia política dentro de la Unión Europea y en el mundo. Y claro, el modelo alemán no era tan fascinante como el estadounidense, pero funcionaba porque combinaba fábricas competitivas, energía relativamente barata, finanzas públicas sólidas, protección estadounidense y una cultura política pragmática. Pero hoy ese modelo se ha resquebrajado. La energía rusa de bajo costo ya no es la base de la industria alemana. China ya no es solo un mercado para las empresas alemanas, sino también un competidor. Estados Unidos se ha vuelto más proteccionista y el abandono de la energía nuclear hace que el tema energético sea aún más crítico. Todo esto eleva los costos para Alemania y reduce las posibilidades de venta para las empresas alemanas. Y de hecho, el Banco Central Alemán prevé para Alemania un crecimiento del PIB de solo 0.5% en 2026 y de 0.8% en 2027. Y por eso el gobierno de Friedrich Merz respondió con un paquete de reformas sobre impuestos, pensiones, trabajo y burocracia, también para intentar recuperar un poco de consenso y contener el ascenso de FD en las encuestas. Sin embargo, reformar una gran economía es difícil y requiere mucho tiempo, mientras que para quienes hacen campaña, es fácil atacar a quienes gobiernan cuando las cosas van mal. El hecho es que para entender la política alemana, debemos partir del llamado Brandmauer, es decir, el muro político construido por los partidos tradicionales alemanes para aislar e impedir cualquier colaboración con las fuerzas de extrema derecha. Y lógicamente, esta regla se debe al pasado del siglo XX de Alemania y a la decisión de construir una democracia capaz de defenderse del riesgo de desviaciones totalitarias. Sin embargo, hoy ese muro está empezando a tambalearse, y no solo por culpa de la extrema derecha, que al ganar consenso político corre el riesgo de dificultar la formación de coaliciones sin la propia extrema derecha, sino también por culpa de la izquierda. De hecho, el BSV, partido de extrema izquierda, le escribió a los líderes del FD rechazando la lógica del Brandmauer y proponiendo la idea de gobiernos regionales encabezados por presidentes apoyados también por el FD. Esto es importante porque nos dice que el problema no es solo la derecha radical que gana apoyo frente a los partidos tradicionales, sino también la posible convergencia entre fuerzas antisistema diferentes, pero igualmente extremistas, y que comparten la hostilidad hacia el sistema. El escepticismo hacia Bruselas y una postura más suave hacia Rusia. Luego, claro, por ahora se habla de acuerdos a nivel regional, no federal, y no es seguro que realmente se llegue a entendimientos, pero la señal sigue siendo fuerte y no se puede descartar que esto pueda ampliarse a nivel nacional en el futuro y tal vez también a otros partidos. Y la CDU del canciller Friedrich Merz se encuentra en el centro de esta presión, porque al mismo tiempo debe competir con la AfD sin correrse demasiado a la derecha para alcanzarla. Luego debe defender la Brandmauer sin parecer sordo al malestar de los electores. Después debe reformar la economía y, como si no fuera suficiente, debe liderar Europa mientras el consenso interno se resquebraja. Pero ¿por qué crece tanto la AfD? La AfD crece porque una parte de la sociedad alemana se siente insegura y poco representada. Y el consenso del partido nace de varios temas, porque al principio la AfD era sobre todo euroescéptica, luego creció también por la inmigración y hoy capta también el malestar económico y la desconfianza hacia la política tradicional. Luego, la AfD en particular es muy fuerte entre los electores del este de Alemania, porque en muchas áreas de la ex Alemania del Este hay una sensación de haber sido integrados en la República Federal sin haber sido escuchados por Berlín. En Turingia, por ejemplo, en el este de la ex Alemania del Este, en las elecciones federales de 2025, la AfD obtuvo el 38.6% de los votos, convirtiéndose en la primera fuerza política de Turingia. Mientras que a nivel nacional, como se mencionó antes, el partido llegó al 20.8%. Estos números muestran que la AfD no crece de la misma manera en toda Alemania. En la Alemania occidental el partido es fuerte pero más contenido, mientras que en la Alemania oriental la AfD ya es una fuerza dominante.
Y luego está la economía, que refuerza a la extrema derecha. De hecho, Alemania sigue siendo la primera economía de Europa, con un PIB de más de 4.500.000 millones de dólares, pero además del nivel absoluto de riqueza, también cuenta la percepción, cada vez más extendida entre los alemanes, de que ese modelo está colapsando. Porque Alemania ha construido su identidad económica sobre tres pilares: una industria fuerte, energía asequible y exportaciones. Pero hoy, los tres pilares están en crisis. Y de hecho, para este año, se prevé un crecimiento del PIB de solo 0.5% y en 2027 de 0.8%. Y el tema energético pesa mucho, porque durante años la competitividad alemana también se sostuvo gracias a la energía rusa de bajo costo, que permitía a la industria alemana contener los costos y seguir siendo competitiva en los mercados globales. Así que cuando en 2022 ese canal se interrumpió tras la invasión rusa a Ucrania, Alemania perdió la ventaja sobre la que había construido parte de su modelo industrial. Pero el punto clave, ojo, no es que se debían mantener las relaciones con Moscú. El punto clave es, en cambio, que este shock llegó a un sistema que parecía imparable, pero que en realidad durante décadas ignoró importantes límites estratégicos. Primero que nada, la dependencia excesiva de los suministros de energía de un solo país, Rusia. Pero no solo eso, Berlín en estos años también ha abandonado la energía nuclear, aumentando así aún más la vulnerabilidad de todo el sistema económico e industrial alemán. Pero el problema de Alemania no surge solo por el gas ruso, sino también por la situación global. De hecho, el Consejo de Expertos Económicos de Alemania ha recortado la previsión de crecimiento para 2026 del 0.9% al 0.5%, señalando entre las causas el conflicto en Medio Oriente, los precios de la energía y la política comercial agresiva de Donald Trump. Mientras que para 2027 prevé un crecimiento del 0.8%. Y además, lo que hace que los alemanes se sientan más pobres es también la inflación. De hecho, se espera que la inflación media sea del 3% en 2026 y del 2.8% en 2027, con los precios de la energía más altos que reducen así el poder adquisitivo de las familias y en consecuencia frenan el consumo, haciendo que las empresas también ganen menos. Y para empeorar aún más las cosas, también está el cambio en el papel de China, porque durante años Pekín fue para muchas empresas alemanas un gran destino comercial. Hoy, sin embargo, China ya no es solo un cliente para Alemania, sino también un competidor directo. Precisamente en los sectores tradicionales de la manufactura alemana, como en la mecánica, la competencia de los proveedores chinos ya es evidente. Y esto pesa mucho sobre la industria alemana, tanto en el mercado interno como en los mercados extranjeros, es decir, en los países donde antes Alemania exportaba con mayor facilidad. Entonces, Alemania, además de sufrir por un shock en los costos, sufre sobre todo por una transformación estructural de la competencia industrial a nivel global. En este contexto, el FD encuentra un espacio político muy cómodo, porque toma una crisis económica compleja y la reduce a una explicación mucho más simple de lo que realmente es. Y de hecho, Alice Weidel, la líder de FD, dijo que Alemania debería dejar de boicotear el petróleo y el gas rusos, argumentando que la energía de bajo costo de Rusia era el secreto del éxito de la economía alemana. Y en el plano electoral esto funciona, porque parte de un problema real que las personas ven en la vida cotidiana, es decir, el aumento de los costos de la energía y de los costos en general, y lo transforma en una solución fácil de entender, o sea, volver a comprarle a Rusia. Pero esta es una respuesta que apela mucho a las emociones del electorado y mucho menos a los problemas de fondo, porque ignora casi por completo el hecho de que precisamente esa dependencia energética de Rusia hizo a Alemania más frágil y contribuyó a crear la crisis actual, y sobre todo deja en segundo plano los verdaderos problemas estructurales, es decir, además de la falta de diversificación energética, el abandono de la energía nuclear, la pérdida de competitividad industrial, la competencia china y el debilitamiento del modelo de exportación alemán. El hecho es que en Alemania y en Europa muchos empiezan a temer el ascenso de FD. De hecho, la FD no es vista por las instituciones alemanas como un partido populista normal. En Alemania, una parte del Estado incluso la considera un riesgo para el orden constitucional. Y aquí entra en juego el servicio interno que protege la Constitución alemana, porque en 2025 la agencia clasificó a la FD como una fuerza extremista de derecha, abriendo la puerta a controles más estrictos sobre el partido, basándose, imagínense, en un informe confidencial de 1100 páginas. Pero ojo, la FD no está prohibida, y en febrero de 2026 un tribunal alemán también bloqueó por el momento el uso de la clasificación de fuerza extremista de derecha, en espera de una decisión definitiva. El hecho es que, por un lado, hay partes del Estado que ven en la FD un riesgo para la democracia alemana. Por otro lado, el partido obtuvo el 20.8% de los votos en las elecciones federales de 2025 y tiene 152 escaños de 630 en el Bundestag alemán, es decir, el Parlamento. Y la realidad es que si el Estado actuara con demasiada dureza contra la FD, el partido podría decir que está siendo perseguido por el sistema y así fortalecerse aún más. También por eso el ministro del Interior alemán dijo que la mejor manera de detener a la FD es gobernar mejor. ¿Y por qué esta crisis podría afectar a toda Europa? La crisis alemana puede afectar a Europa porque muchas decisiones europeas dependen de la capacidad de Alemania para liderar, mediar y financiar.
Berlín es de hecho decisiva para la industria europea, para el presupuesto de la Unión, para el apoyo a Ucrania y para cualquier proyecto creíble de defensa común. Entonces, si Alemania se bloquea políticamente, la Unión Europea se ralentiza. Pero aún peor, si Alemania llegara a volverse euroescéptica y más abierta hacia Putin, entonces tanto la Unión Europea como el apoyo a Ucrania se volverían mucho más frágiles. Y esto no es ciencia ficción política, lamentablemente. Las posturas del FD tocan precisamente estos temas. El partido pide levantar las sanciones contra Rusia y se opone al envío de armas a Ucrania. A nivel europeo, esto tendría consecuencias muy graves. Si el país más importante de la Unión Europea empezara a presionar para relajar las sanciones a Rusia y reducir el apoyo militar a Kiev, sería difícil mantener unido el frente europeo. No todos seguirían a Berlín, claro, pero sin Berlín, Europa tendría muchas más dificultades porque es la capital del país más poderoso. Sin mencionar que fuerzas similares también están creciendo en otros países europeos. Pero también hay una buena noticia y debemos decirlo. Todavía faltan casi 3 años para las elecciones federales alemanas, ya que serán en 2029, y mientras tanto, Merz podría lograr cambiar las cosas, o tal vez la situación mejore en los demás países europeos. Sin mencionar que si en Estados Unidos llegaran a desinflarse los MAGA de Trump, tal vez sea el propio Washington quien contenga los daños, pero estas son solo hipótesis. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Alemania logrará superar este momento? Escríbanmelo en los comentarios, denle like, hagan hype y suscríbanse al canal si les gustan mis contenidos. ¡Adiós!